Mirando hacia atrás, queda claro que el chasquido de Thanos no solo barrió a la mitad del universo, sino también a la mitad de la audiencia de Marvel. Los rusos dejaron una pista genial en la película, y la gente apenas está regresando ahora con Spider-Man y Vengadores Doomsday. Pero dentro del mismo universo ha corrido mucha agua bajo el puente, específicamente allá ya están en el año 2028, y han pasado nada menos que 5 años desde el segundo chasquido de Tony Stark. ¿Te saltaste la serie de Miss Marvel y los demás proyectos geniales de la saga del multiverso? No pasa nada, nosotros hicimos la tarea por ti, y en los próximos 20 minutos te vamos a contar a detalle y en orden cronológico todo lo que pasó dentro del universo en estos años. Con solo este video, quedarás listísimo tanto para Spider-Man como para Vengadores, sin tener que sufrir viendo She-Hulk. Además, vamos a refrescarte la memoria con los eventos de otras películas y series, y lo más importante, en orden cronológico, tal como se fueron desarrollando uno tras otro y afectándose entre sí. Esto es vital para las próximas películas, así que creemos que ya nos ganamos tu like en el video. Y de paso déjanos en los comentarios cuál consideras que es el mejor proyecto de la saga del multiverso. Esta arrancó en el otoño de 2023, justo después del desenlace de Vengadores Endgame y del chasquido de Tony Stark. Pero cronológicamente, el primer momento importante viene de un universo totalmente distinto, porque a finales de 2023 se desarrollaron los eventos de la película X-Men Días del Futuro Pasado. En la línea temporal original, allá por el año 2023, los robots centinelas masacraron a todos los mutantes. Los sobrevivientes enviaron a Wolverine a cambiar el pasado, y vaya que lo logró, creando una línea de tiempo alternativa, donde al despertar en 2023, descubrió que Cíclope, Jean Grey, Tormenta y el resto de los mutantes conocidos de la vieja guardia estaban vivitos y coleando. Es muy probable que en Vengadores Doomsday nos muestren precisamente este universo. Teniendo en cuenta que los eventos de Vengadores sucederán en el año 2028, significa que habrán pasado 5 años en su mundo después de aquel final feliz para los mutantes. Lo que pasó por allá durante esos 5 años nos lo contarán en Vengadores Doomsday. Mientras tanto, en el universo principal de Marvel, a finales de 2023 se desarrollaron los hechos de la serie WandaVision. Una bruja escarlata en completo shock por la muerte de Visión se apodera del pueblo de Westview y, sin querer, lo convierte en una comedia de situación donde Visión está vivo y los habitantes actúan bajo sus órdenes. Incluso llegan a tener hijos, mientras el gobierno lo vigila todo desde el otro lado de un campo de fuerza, aprovechando para reconstruir una nueva versión del androide con los restos del Visión real. Por supuesto, este nuevo Visión funciona únicamente bajo parámetros muy estrictos, con sus emociones bloqueadas por motivos de seguridad. Pero dentro del pueblo se revela que otra bruja estaba detrás de todo, Agatha, quien al ritmo de una pegajosa canción confiesa su plan y termina siendo derrotada por Wanda en un final sumamente barato, criticado y con unos efectos visuales lamentables. Ambos Visión también se llevan su dosis de efectos extraños, donde el Visión original le transfiere de forma inalámbrica sus recuerdos a la versión reprogramada. Él sale volando hacia rumbo desconocido y volverá con su propia serie en octubre de este año. Por su parte, Wanda, al darse cuenta de todo el sufrimiento que causó, libera a la gente, sacrificando al Visión virtual y a sus hijos. Al fin y al cabo, ella es buena de corazón, aunque un momento, tal vez no tanto. Ya en la escena postcréditos, vemos a la bruja escarlata leyendo el libro oscuro Darkhold y escuchando las voces de sus hijos, lo que le hace sospechar que sí son reales y nos deja ver que volverá a caer en el lado oscuro. Parece que todo esto colmó la paciencia de la actriz Elizabeth Olsen, quien criticó abiertamente a Marvel y terminó en la lista negra, desapareciendo de todos los proyectos del estudio tras la película Doctor Strange en el multiverso de la locura. Pero antes de que eso pase en la cronología, el mundo entero se lleva otra sorpresa mayúscula. La gente de todo el planeta se queda de una pieza al ver a Sam Wilson con ese llamativo traje blanco como el nuevo Capitán América. Los eventos de Falcon y el Soldado de Invierno ocurren 6 meses después del chasquido de Tony Stark, a principios del año 2024, y la serie nos deja en claro que el chasquido de Tony Stark no significó precisamente un final feliz. La mitad de la población que regresó, a la que daban por muerta, ahora necesita comida y un techo. Pero la mitad que sobrevivió al chasquido de Thanos simplemente no cuenta con los recursos ni el espacio para albergarlos. Empiezan a darse casos donde la casa de alguien que se esfumó con el chasquido
ya está habitada por extraños y nadie sabe cómo desenredar ese nudo. Quien intenta poner orden en este caos es el Consejo Global de Repatriación, una especie de equivalente a la Organización de las Naciones Unidas, cuya brillante idea es simplemente deportar a todos de vuelta a los lugares donde vivían antes de que Thanos atacara. Y para colmo, mientras se desocupan las viviendas para los retornados, deciden construir unos campamentos de refugiados bien vigilados. Quienes se oponen rotundamente a esto son los Sin Patria, un grupo radical que considera esto una injusticia tremenda y cree que nadie tiene derecho a quitarles la libertad de volar cosas por los aires. Básicamente, estos extremistas se la pasan poniendo bombas, matando y secuestrando gente. Y para rematar, Sam Wilson intenta justificar sus acciones. Ahí es cuando la trama se vuelve un completo disparate, donde Marvel intenta forzar un debate sobre moralidad gris, pero fracasa estrepitosamente. Al final, el resultado fue que todos los personajes parecían completamente irracionales. Un bando quiere dejar a la gente en la calle y el otro pone bombas a civiles inocentes para protestar. Andando el tiempo, el mismo Sam Wilson casi convierte a una asesina en masa en una heroína, cerrando con un discurso que parece redactado por una inteligencia artificial, de lo vacío y sin sentido que resulta. Al final, el Consejo Global de Repatriación cedió a peticiones que nunca vimos. Los extremistas aceptaron condiciones que tampoco nos mostraron, y Marvel simplemente se hizo la desentendida y jamás volvió a tocar el tema. Ah, claro, por unos cuantos episodios tuvimos a John Walker, con esa pose de policía modelo, portando el escudo del Capitán América, pero no dudó en masacrar a golpes a un sospechoso frente a las cámaras de todo el mundo, antes de tener que regresarle el escudo a Sam Wilson. Mientras tanto, Bucky solo estuvo ahí para meter chistes sin gracia en los diálogos y pedirle perdón al Capitán América negro del pasado, a quien resulta que el gobierno de los Estados Unidos también había creado, pero decidió darle todo el crédito al Steve Rogers de siempre. Y en medio de todo esto se estrenó la serie What If, donde casi en cada episodio ponían a Tony Stark como el malo o le iba de la patada. Una jugada con la que intentaron imitar a Christopher Nolan, queriéndole meter en la cabeza a los fans la idea de que Tony Stark y Steve Rogers hicieron cosas malas, y que las versiones actuales y modernas de los personajes son las que valen. El resultado fue un tremendo fracaso en taquilla, y Disney teniendo que traer de vuelta a los dos pesos pesados para Vengadores Doomsday. Pero siguiendo la cronología, el siguiente paso fue la película Shang-Chi, que se sitúa unos 6 meses después del chasquido de Tony Stark, justo tras los acontecimientos de Falcon y el Soldado de Invierno. A estas alturas, nadie se acuerda del Consejo Global de Repatriación. La vida sigue de lo más normal, y para el simple aparcacoches Shaun, da exactamente lo mismo que el mundo entero estuviera bajo ataques terroristas la semana anterior. Claro que él resulta no ser Shaun, sino Shang-Chi, quien huyó de su autoritario padre multimillonario. El viejo es el auténtico mandarín y el portador de los 10 anillos de Iron Man. Toda la película vemos a Shang-Chi tratando de no matar a su padre, no morir en el intento, y tratar de explicarle a su amiga Katy por qué una película de un superhéroe chino fue prohibida en los cines de China. La verdadera razón fue una entrevista vieja de Simu Liu, con la que se ganó el odio del público chino al comentar que la vida en China era sumamente precaria y que Canadá le había dado una vida mucho mejor. Por allá no perdonan ese tipo de comentarios, así que esta producción de Marvel, diseñada especialmente para el mercado asiático, fue vetada en el país más importante de la región y se estrelló en taquilla. La carrera de Simu Liu quedó pendiendo de un hilo tras este incidente, pero supo moverse bien, limpió su imagen y ahora se dejará ver en Vengadores Doomsday. Y entre nosotros, la verdad es que la película es bastante buena. Esa historia termina para mediados del año 2024, justo cuando arrancan 2 películas seguidas de Spider-Man. Esas de seguro las recuerdas a la perfección. Primero, tras la muerte de Tony Stark, Peter Parker viaja a Europa para confesarse a su compañera de clases, pero termina siendo timado por Mysterio, quien además revela su identidad secreta al mundo. Después, Peter Parker le pide ayuda a Doctor Strange, lo que termina borrando los recuerdos de su existencia en la mente de todos sus seres queridos. Encima, Marvel se la pasa toda la película soltando pistas sobre el futuro con esa estatua de la libertad pintada con los colores del Capitán América. ¿Para qué sirvió aquello? Bueno, sigue siendo una incógnita hasta el día de hoy. Inmediatamente después en la línea temporal, entre el otoño y el invierno de 2024, las cosas se pusieron que arden en Marvel. Tuvimos 3 estrenos casi al mismo tiempo, empezando por Eternals, una película sobre un grupo de seres inmortales, todopoderosos y legendarios, que se pasaron 7000 años de brazos cruzados en la Tierra sin mover un solo dedo. ¿Que viene Hitler? Pues dígale que regrese mañana. ¿Que hay una invasión Chitauri? Uy, es que andamos muy ocupados.
Que Thanos borró a la mitad del universo. No, qué pena. Hoy es nuestro día libre y no trabajamos los fines de semana. Estos héroes solo se juntan para cenas familiares porque los trapos sucios se lavan en casa y la familia es lo primero. Y durante una de esas cenas descubren que la Tierra es en realidad solo una incubadora para un gigante cósmico llamado Tiamut, quien destruirá el planeta entero al nacer. Lo que sigue es un drama interminable sobre seres inmortales deprimidos, donde uno quiere cumplir órdenes, otros quieren meter las manos por el mundo y Kit Harington solo reza para encontrar un papel exitoso tras el final de Game of Thrones. Al final, Ikaris, como si no soportara más las decisiones absurdas del guión, vuela directo al sol para morir, mientras la Tierra es salvada en el último segundo. Después de esto, a los habitantes del planeta les importa un bledo durante años el hecho de que un dios de piedra del tamaño de un continente esté literalmente brotando en medio del Océano Índico. Nadie se molesta en mencionarlo, después de todo el año nuevo de 2025 ya les pisa los talones. Este periodo se retrata en la serie Hawkeye, que nos muestra a Clint Barton como un Batman cansado de la vida, sembrando el pánico entre los criminales durante los 5 años posteriores al chasquido de Thanos. El pasado alcanza a Clint Barton bajo la figura de su autoproclamada aprendiz, Kate Bishop, y la nueva Viuda Negra, Yelena Belova, a quien enviaron con engaños para liquidarlo. Según se revela, Valentina Allegra, una funcionaria sospechosa de la Agencia Central de Inteligencia, andaba de compadre con Wilson Fisk y, al mentirle a Yelena Belova diciendo que Clint Barton mató a Natasha Romanoff, buscaba sacar del mapa al incómodo héroe. El tiro les salió por la culata, y en el final de temporada Kate Bishop, una chica de 30 kilos y sin superpoderes, le acomoda una paliza a Kingpin, que debe pesar unos 300 kilos. Con esto Clint Barton se jubila, principalmente porque no se llegó a un acuerdo económico para una segunda temporada, aunque ahora él dice que sí arreglaron y que la continuación es un hecho. Al mismo tiempo, en la cronología, a finales del año 2024, ocurren los eventos de la secuela Doctor Strange en el multiverso de la locura, donde Marvel de pronto se acordó de que supuestamente estábamos en la saga del multiverso y decidió meter algo de ese concepto. Y la verdad es que les quedó bastante bien ver a los Illuminati masacrados sin piedad por la Bruja Escarlata imitando al mismísimo Terminator. Por lo demás, la película estableció la idea de las incursiones, donde los mundos chocan y se destruyen mutuamente por leyes que nadie comprende del todo. La Bruja Escarlata termina aplastada bajo toneladas de escombros, pero más tarde, en un cómic Marvel, confirmó que Wanda sobrevivió y ahora está en la nevera, esperando su turno para volver, tal como le pasó a Capitán América en su momento. El propio Doctor Strange se topa con Clea, interpretada por Charlize Theron, quien admitió públicamente que no tiene la más mínima idea de quién es ese personaje, ni qué pinta en el universo cinematográfico. Ahí fue cuando Kevin Feige se dio cuenta por primera vez de que tenía que recalcular el rumbo de la franquicia. Decidieron usar la serie Loki como modelo a seguir, ya que fue de las pocas excepciones que logró convencer a propios y extraños, además de romper récords de audiencia. Cronológicamente, ambas temporadas ocurren fuera del tiempo regular, pero en la práctica, las cosas suceden allá por el año 2024, puesto que el viaje de Loki y Sylvie hacia Kang inicia exactamente tras el chasquido de Tony Stark, y su camino termina con Loki convirtiéndose en el dios de las historias, justo antes de Doctor Strange en el multiverso de la locura, ya que las incursiones comienzan precisamente debido a esto. En el trayecto, Loki lidia con la burocracia cósmica y con el todopoderoso Kang, quien termina siendo traicionado por la espalda. El asgardiano por fin cumple el sueño de toda su vida de subir al trono, pero con una letra pequeña bastante dolorosa, ya que portar la corona significa vivir en la más absoluta soledad. Aquí, conviene abrir un paréntesis sobre el multiverso y qué cambió realmente tras la coronación de Loki. Existe un gran malentendido en este punto. Durante la primera temporada de Loki, la autoridad de variación temporal no iba borrando absolutamente todas las líneas temporales diferentes a la línea sagrada, aunque pudiera dar esa impresión. En realidad, solo eliminaban aquellas donde el rumbo de las cosas cambiaba radicalmente. Por ejemplo, la línea temporal donde Loki es una mujer llamada Sylvie no fue podada sino hasta que creció y se convirtió en una amenaza real para el orden. Si se hubiera comportado igual que el Loki masculino, su realidad habría seguido intacta sin problemas, es decir, el multiverso siempre existió, pero con variantes sumamente sutiles. El gran objetivo de todo esto era garantizar que Kang, el Conquistador, naciera únicamente como Victor Timely, y al estar limitado por la tecnología del pasado, no pudiera desatar una guerra multiversal. Tras coronarse, Loki cambió las reglas del juego y le dio vía libre al multiverso, lo que abrió la puerta a las variantes de Kang,
y a esa escena postcréditos de Quantumania. Pero no a todos dentro de la Autoridad de Variación Temporal les hizo gracia esta libertad. Tanto es así que, en Deadpool y Wolverine, la facción del agente Paradox conspiró contra Loki, terminando bajo arresto al final de la película, luego de que Hugh Jackman presumiera un físico de infarto. Además, en la tercera entrega de Deadpool, esta nueva libertad otorgada por Loki salva el universo de Fox, trayendo de vuelta a Hugh Jackman como el Wolverine definitivo de esa realidad. Si es el mismo universo de X-Men Días del Futuro Pasado y de Vengadores Doomsday, el tiempo lo dirá. Y con esto cerramos el año 2024 para Marvel. Acto seguido, arrancó un caótico 2025 que abrió el telón con Moon Knight, donde el estudio dejó de lado el esquema tradicional de superhéroes para apostar por un thriller psicológico sobre un hombre atormentado por serios problemas de ansiedad. Quedó increíble, pero únicamente si lo miramos como el viaje del protagonista. Desde la perspectiva del universo general, fue un absoluto desmadre, porque resulta que además de los Eternals, también hay dioses egipcios en el mundo, a quienes les importó un comino Thanos, y los Chitauri. Se podía alterar el tiempo por milenios sin que Doctor Strange se diera cuenta de nada. Y para colmo de males, todo el mundo seguía ignorando por completo el hecho de que un colosal dios de piedra del tamaño de un continente esté literalmente clavado a mitad de la Tierra. Intentaron hacer un guiño rápido a esto en la secuela Black Panther Wakanda Forever, que se sitúa justo después, en el año 2025. Aunque la mención no pasó de meros temblores e informes sísmicos. Por lo demás, nos enteramos de que en Marvel también hay gente viviendo bajo el agua, los talocanos, a quienes tampoco les afectó en lo más mínimo la invasión Chitauri ni el chasquido de Thanos, y el reino de Wakanda entra en conflicto con ellos para evitar que le declaren la guerra a toda la humanidad. Shuri pasa por las de Caín, asume el manto de Pantera Negra y, como dicta el libreto, tras una golpiza monumental, da un discurso de paz y le perdona la vida a Namor. Pero si pensabas que iban a ceder el vibranium a la Organización de las Naciones Unidas, mejor ve bajándote de esa nube. De ahí en adelante, la cronología sufre por una saturación brutal de series de televisión. En Echo intentan recordarnos que el crimen callejero sigue existiendo, trayendo de vuelta a Kingpin. En She-Hulk, Marvel intenta demostrar que las mujeres la tienen más difícil en la Tierra que el mismísimo Hulk. En Miss Marvel, nos recalcan que Disney compró Fox hace 7 años y que los mutantes ya caminan entre nosotros. Y para cerrar con broche de oro, en Ironheart nos pintan a Tony Stark como si hubiera sido solo un inventor con suerte, cuya tecnología puede replicar con la mano en la cintura cualquier chica afroamericana de vecindario. En general, quitando a She-Hulk, todo lo demás en esta lista es pasable. El verdadero problema aquí no son las producciones por sí solas, sino su nula relevancia dentro del universo. La oveja negra del grupo fue Secret Invasion, donde Marvel tomó un evento enorme de los cómics y tiró a la basura 250 millones de dólares para armar un thriller de espionaje del montón. Les dio tanto pánico mover las piezas del tablero que todo se reduce a agentes cansados vigilándose mutuamente en habitaciones oscuras, mientras el villano junta muestras de sangre de los Vengadores como si coleccionara estampas de edición limitada. En el clímax, el personaje de Emilia Clarke absorbe las habilidades de absolutamente todos los Vengadores a la vez, convirtiéndose en el ser más roto de Marvel, mientras la humanidad entera se entera de que hay extraterrestres viviendo en la Tierra. Y adivina qué, no pasa absolutamente nada, al igual que con el dios de piedra que duerme en el océano. A nadie le importa un comino. Vuelta a la página y a otra cosa mariposa. Incluso el largometraje Thor 4, que cronológicamente se sitúa después, en el año 2025, es algo que el propio Chris Hemsworth prefiere borrar de su memoria. Al director Taika Waititi, a quien en su momento le llovieron flores por el tono cómico de Thor Ragnarok, se le pasó la mano y entregó una comedia ridícula plagada de chistes de pésimo gusto. Fue un desfile de cabras gritonas, deidades griegas caricaturescas y un Thor que parecía haber perdido el juicio de lo infantil que andaba. Hacia el final, Jane Foster estira la pata y se va al Valhalla, mientras que el Gore de Christian Bale muere de la decepción por culpa de un cierre de personaje tan lamentable. El dios del trueno adopta a su hija y se convierte en un padre ejemplar. Pero agárrense, porque al mismo tiempo transcurren los eventos de The Marvels, donde nos enteramos de que Carol Danvers no ayudó a derrotar a Thanos porque andaba muy ocupada apagando fuegos políticos en otras galaxias, y su labor fue tan desastrosa que provocó crisis humanitarias masivas por todo el espacio. Ellas logran contener la situación gracias a la ayuda de Monica Rambeau, de WandaVision y de Miss Marvel. Aunque al final Monica Rambeau termina varada en el universo de los X-Men
y se topa cara a cara con Bestia. Para cerrar con broche de oro uno de los peores años en cuanto a calidad de Marvel, tuvimos un bálsamo con Guardianes de la Galaxia especial de fiestas, donde salvan la Navidad. Un especial navideño de alto presupuesto que aportó mucho más valor y desarrollo que la mitad de esas series de televisión. El especial nos revela que Mantis es hermana de Star-Lord y nos recuerda que él sigue sumido en la depresión tras la muerte de Gamora. Y con este ambiente gris, arrancamos el año 2026 dentro de la línea temporal. El largometraje Guardianes de la Galaxia 3 abre el año en la cronología y representa el momento en que Marvel dejó de jugar para enseñarnos que el pasado de Rocket estuvo marcado por experimentos brutales. En su combate contra el Alto Evolucionador, el grupo tiene que lidiar con una versión alternativa de Gamora. Drax demuestra ser un papá increíble, mientras que Rocket asume las riendas de la tripulación. Al final cada quien toma su propio rumbo. Rocket y Groot arman un nuevo equipo de guardianes al lado de Adam Warlock. Star-Lord regresa a su hogar en la Tierra y Gamora sigue su propio camino. Y si nos guiamos por lo dicho por Zoe Saldana, no volveremos a ver a la actriz interpretando el papel. El siguiente estreno en el calendario es Wonder Man, una serie con un ritmo tremendo y que trae aportes muy importantes para el panorama del universo principal. La serie muestra que los justicieros con trajes de mallas se volvieron el pan de cada día y entraron al aro de la burocracia. Tanto así, que hoy existe una prisión especial a cargo de la Organización de Control de Daños para tenerlos a raya. También le dieron un cierre digno al falso mandarín de Trevor Slattery. Y de paso, nos entregaron un prólogo para Spider-Man 4 muchísimo mejor de lo que vimos con producciones de Daredevil o del Punisher, y muchísimo más sólido que el fracaso de Quantumania. Y no estás escuchando mal. Los hechos del tercer filme de Ant-Man, estrenado en cines en el año 2023, se sitúan cronológicamente a mediados del año 2026. Scott Lang ahora se da la gran vida como celebridad de redes sociales, hasta que cae por accidente en el reino cuántico, que por cierto, lucía a medio terminar debido a la huelga de artistas de efectos visuales. Allí se topa cara a cara con la versión definitiva de Kang, la cual resulta tan pero tan poderosa, que termina perdiendo un duelo de golpes contra una familia de personas con tamaño de hormiga. Esto inevitablemente nos deja pensando, ¿cómo rayos pretendía Kevin Feige que viéramos a este sujeto como una amenaza de la escala de los Vengadores? Ni siquiera la escena postcréditos mostrando a 1000 variantes de Kang sirvió para rescatar el hype. Si el más implacable de todos fue vencido por Ant-Man, Thor acabaría con toda esa multitud con una mano en la cintura. ¿A poco no? Fue entonces cuando la cúpula de Marvel decidió colgar la bandera blanca e ir de rodillas a suplicarle a Robert Downey Jr. y a Chris Evans. Y el escándalo mediático en el que se metió el actor Jonathan Majors por una pelea de pareja terminó cayéndole como anillo al dedo a Kevin Feige, ya que no tuvo que quebrarse la cabeza para cerrar una trama que ya de por sí nació muerta. Y ese mismo año 2026, los coletazos de WandaVision volvieron a golpear con fuerza en la serie propia Agatha en todas partes. En ese relato, tras morder el polvo frente a la bruja escarlata, Agatha recluta a un aquelarre de brujas bastante desastrosas y emprenden un viaje de redención. De forma paralela, descubrimos que Billy, uno de los hijos de Wanda, logró salvarse de la muerte. Así, Marvel trae los conjuros y el grimorio maldito de regreso al escenario principal, 5 años después de que el público borrara de su mente que tales cosas existían. Y con esto nos despedimos del año 2026 para dar paso al año 2027, donde Wilson Fisk reaparece vivito y coleando tras haber recibido un disparo en el rostro, y se queda con la alcaldía de Nueva York. Que el nuevo gobernante de la ciudad sea un mafioso psicópata parece importarle un rábano a los ciudadanos, quienes votaron por él con una sonrisa en la boca. El gran giro de tuerca es que Kingpin empieza a saquear el tesoro público desde su posición, obligando a Daredevil a ponerse la máscara de nuevo. Es el inicio de un choque de trenes, o más bien su preámbulo, porque el lapso entre las 2 temporadas de la serie quedó cubierto por nada menos que 2 largometrajes. En el primero de ellos, Capitán América: Un Nuevo Mundo, Sam Wilson y el gobierno de los Estados Unidos andan ocupados en otras cosas y no mueven un dedo ante el hecho de que Nueva York esté bajo el mando de un gángster sentenciado. La meta de todos es convertir a los justicieros callejeros en armas registradas y controladas por el Estado. El presidente, vivido por Harrison Ford, intenta jalar a su bando a Sam Wilson, mientras que tras 3 años de absoluto silencio, por fin la humanidad se acuerda de ese dios colosal de piedra empotrado en el océano. Descubren que su cadáver contiene adamantium,
desatando una carrera armamentista a nivel global por el recurso. Sam Wilson hace malabares para mantener el orden, evita una guerra mundial y termina dándose de golpes con el propio mandatario, quien se ha transformado en el Hulk rojo. Y es que Marvel parece incapaz de resolver un conflicto sin meter a un gigante de efectos digitales destrozando edificios públicos. Inmediatamente después tenemos Thunderbolts, donde Valentina Allegra, haciéndole el juego a Wilson Fisk, crea al supersoldado Sentry recurriendo a un exadicto en rehabilitación. Para intentar detener esta amenaza, el gobierno junta o usa un equipo de marginados para plantarle cara. Al final todos tienen que sumar fuerzas contra el vacío, el lado oscuro de Sentry, que sume a la mitad de Nueva York en pesadillas de horror y desata una carnicería en las calles. Los demás superhéroes, ya acostumbrados a voltear a otro lado ante las catástrofes del planeta, no aparecen para echar una mano. Y al final, el vacío es derrotado gracias a un guión sorprendentemente bien estructurado. En el desenlace, Valentina Allegra logra salirse con la suya, corta lazos con Wilson Fisk y le vende a los medios a los Thunderbolts como su gran idea y la nueva alineación de los Vengadores. Esto abre una brecha con Sam Wilson, quien en teoría lidera su propio grupo, aunque nadie tiene la menor idea de quiénes son sus integrantes. Es aquí donde arrancan los sucesos de la segunda temporada de Daredevil Born Again, donde el imperio de Kingpin empieza a desmoronarse incluso sin la intervención de la Agencia Central de Inteligencia. Con el respaldo de Jessica Jones, Matt Murdock logra derrotar a su archienemigo de toda la vida, por quien Spider-Man, el nuevo equipo de los Vengadores y los Vengadores de Sam Wilson no dan un centavo. Gana de forma impecable en el juzgado, pero termina dando con sus huesos en prisión, donde sigue tras las rejas en el año 2028, justo en el arranque de los hechos de Spider-Man 4. Punisher tiene demasiadas cosas en su plato, lidiando con un severo trastorno de estrés postraumático en su propio especial y consolidándose como un antihéroe brutal, pero que sigue al pie del cañón. Tiempo después, ya cerca de mediados de 2028, la nueva alineación de los Vengadores se cruza con la nave de Cuarteto Fantástico proveniente de otra dimensión. Ellos habitaban en una línea temporal propia donde Doctor Doom dominaba a placer, y de momento no hay ninguna explicación oficial de qué fue lo que los obligó a cruzar la frontera para meterse en el enredado guión del universo principal. Corren rumores de que Steve Rogers, quien decidió irse a vivir con Peggy Carter a la dimensión de ellos tras los acontecimientos de Vengadores Endgame, fue el causante de la colisión entre ambos mundos. Si esto es cierto, solo el tiempo lo dirá. Pero no se puede descargar toda la culpa sobre los hombros de Capitán América. La incursión con el universo de Cuarteto Fantástico iba a ocurrir tarde o temprano, solo que con alguna otra realidad. A fin de cuentas, la verdadera culpable de todo es Sylvie, quien asesinó a esa variante de Kang y abrió de par en par la puerta del multiverso, destruyendo el equilibrio de las cosas. Doctor Strange acabó sacando tajada de la situación y metió las manos en dimensiones ajenas unas 100 veces. Y Spider-Man tampoco tiene las manos limpias en esta historia. Así pues, todas las esperanzas de cara al futuro están puestas en Loki, quien se está partiendo el lomo para sostener el árbol de la vida y mantener todo bajo control. Es más o menos por estas fechas, ya sea poco antes o justo después de que la nueva alineación de los Vengadores se encuentre con Cuarteto Fantástico, que los sucesos de Spider-Man 4 se van a desatar. Y la película Vengadores Doomsday, por lo visto, ya empezó a dar sus primeros pasos con esta misma escena postcréditos. La acción se va a desarrollar en un universo sumamente caótico, con docenas de hilos sueltos en el guión. ¿Qué pasó con Sharon Carter en su faceta como Power Broker? ¿Quién se quedará con el control del adamantium al final del día? ¿Decidirán revivir a la Bruja Escarlata? ¿A dónde se fue Doctor Strange con Clea hace 4 años? ¿Es normal que Visión Blanco lleve de brazos cruzados 5 años sin hacer absolutamente nada? A los Eternals, tras ser castigados por no mover un dedo, de plano no se les ocurrió nada mejor que seguir cruzados de brazos. ¿Y dónde demonios se metió el personaje más roto de Marvel? ¿Ese que vimos en Secret Invasion? La franquicia hoy en día parece un navegador congelado con 50 pestañas abiertas que está a punto de hacer estallar la computadora. Parece que a Kevin Feige no le quedó otra opción más que tirar de la corriente general y empezar todo desde cero. Aunque, quién sabe, tal vez logremos conseguir algunas respuestas en el camino, pero esa ya es otra historia, y nosotros vamos a seguirla muy de cerca. Así que no olviden dejar su pulgar arriba, dar apoyo en los comentarios, y nos vemos en la próxima, amigos.